Adiós, Dulce. A ver, anoto. Y bueno, vamos esto ya, esto ya. Ya, muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ir compartiendo pantalla, ¿no? Listo. Entonces, tenemos el día de hoy páginas 5 y 6, ¿no? Tan sencillitas, nada del otro mundo, ¿no? Vamos a ir comenzando porque está un poquito extenso esto del pasado simple. Vamos a ir de dando. Y es la primera parte, de hecho, que viene aquí en la página número 5, ¿no? Dice Simple Past Review 1. Revisión del pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Primera pregunta importante. El pasado simple es muy simple, vale la redundancia. El pasado simple es el pasado como tal, sin ninguna otra consideración, sin ningún otro aditivo, ningún otro chuchuluco, nada. Hay, por ejemplo, un pasado continuo, que es, por ejemplo, en español también lo hay. En español sería, por ejemplo, yo estaba corriendo o tú estabas jugando, ellos estaban caminando, por decir. Pero eso no es pasado simple, es pasado continuo. ¿Por qué? Porque lleva un verbo ser o estar acompañando al verbo en sí como tal. Y aparte está realizándose a perpetuidad en el pasado. La forma simple del pasado sería decir, por ejemplo, yo comí, tú corriste, ellos caminaron, etc. Igual en inglés, ¿no? El pasado simple es el puro pasado como tal sin agregarle ningún otro chuchuluco. Aquí vienen ejemplos, por ejemplo, los verbos en pasado vienen en negritas. Tenemos was, decorated, had, y aquí, ¿por qué vienen dos, profe? Decir que no se supone que no deben tener ningún chuchuluco. Sí, pero, ojo, ojo con esto. Estas dos que traen did son preguntas. Primer detalle. Acuérdense que los verbos en pasado, los regulares tienen terminación ed. O sea, es el verbo normal. Por ejemplo, decorate pasa a ser decorated. Como ya termina en e, no es necesario ponerle otra, nada más se le pone la pura d. Pero si fuera, por ejemplo, play, pasa a ser played. Se escribe played, se le agrega ed, ¿no? Walk, walked, se escribe walked. Muy sencillo, ¿verdad? Pero hay verbos irregulares. Ahí viene el primer detalle. Primer detalle de los verbos irregulares. El verbo be tiene dos formas del verbo en pasado. Una viene aquí, es el was, y la otra es el were, como la pregunta were, pero sin la h. Entonces, las formas en pasado del verbo be son was y were. Primer detalle. ¿Y qué hay con el was y el were? Cuando se usa uno y cuando se usa otro. Muy sencillo, lo vamos a ver un poquito a detalle, pero sin entrar mucho en mucho discurso, digamos, mucho texto. ¿Por qué? Porque los puedo llegar a enredar, porque tengo que ver el pasado simple, las formas en pasado simple del be, lo que es las preguntas en pasado simple, lo que son los negativos en pasado simple, el auxiliar did. Entonces, los verbos regulares y irregulares. El pasado es bastante complicado en inglés. Siendo que es sumamente sencillo, en pasado es bastante complicadito. Pues ni modo, así es. Entonces, ¿cuándo usa was y cuándo se usa were? Muy sencillo, miren. El was se usa para los singulares y el were se usa para los plurales y para el you. Plurales y you con were, singulares todos con
was. Así es simple y así es sencillo. El did. ¿Qué pasa con el did? Bueno, primero que nada, ¿qué pasa con el had? El had es un verbo irregular. El verbo en sí es el have. El have, tener en español, pero se puede utilizar como auxiliar. Tiene otra forma para tercera persona singular en presente que es has. Y al momento de hacerlo pasado pasa a had. O sea, tiene tres formas de verbo. Una friega. Y antes agradezcan que no es el verbo be, que es am, is, are, was, were y be. O sea, son 6 formas de un solo verbo, imagínense. Entonces, el have tiene 3 nomás. El did, ¿qué pasa con el did? El did es el pasado del do, que significa hacer, pero igual es un verbo auxiliar en estos casos. El did se pone siempre al principio de las preguntas. Y el did, como ya está en pasado, o sea, es una forma de pasado del do, es un auxiliar. Al momento que tenemos did, o en este caso su negativo, did not o didn't, como aquí, automáticamente ya sabemos que el verbo va a estar en pasado o la oración va a estar en pasado. Por lo tanto, el verbo no ocupa ir en pasado. ¿Qué? Van a decir, qué confusión, ¿verdad? Dicho palabras sencillas, el did es un auxiliar que hace pasado todo lo que esté enseguida de él. Por lo tanto, el verbo principal, que en este caso es go y en este otro make, ya no ocupan estar en pasado y no deben de estarlo, porque entonces sería un doble pasado y sería incorrecto gramaticalmente. Qué curioso, ¿no? Forma negativa de estas hay wasn't, y aquí viendo que es weren't, perdón. Entonces, este su negativo es wasn't y weren't. ¿Qué más? El did not o didn't es prácticamente lo mismo que esto, pero en los casos en verbos en negativo, digo en oraciones negativas, pero siempre, de los siempre, las oraciones negativas van a llevar antes del verbo. O sea, didn't más el verbo principal. Didn't hace automáticamente negativo el verbo principal. Por ejemplo, ¿qué diría? She didn't open. Ella no abrió. She didn't have. Ella no tenía o no tuvo. Así de sencillo, ¿no? Didn't, auxiliar para negativo. Did, auxiliar, pero para preguntas. Y los demás, pues, son verbos comunes y corrientes. Nada más que aquí, por ejemplo, se les fue, pusieron el I con junto con el verbo. O sea, lo pusieron en negritas cuando no iba. El I no tiene nada que ver ahí con el verbo. Went es el pasado de go, es irregular. Bought es el pasado de buy, que es irregular también. Qué friega, porque hay tantos verbos irregulares. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la única forma de aprenderse los verbos irregulares? Memorizándolos. Ni modo, esos son de macheteo, no tienen vuelta de hoja. En español también hay verbos irregulares. ¿Cómo cuál? Hay varias formas irregulares, por ejemplo, la de morir, por ejemplo. No decimos está morido, ¿verdad? Decimos está muerto. Caber, no se dice no cabo, se dice no quepo. Son verbos irregulares en español también. Qué curioso, ¿verdad? En todos los idiomas los hay. Ni modo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice ejercicio, dice look at the notes about the holidays, write sentences. Mira las oraciones sobre las festividades, escribe oraciones. ¿Qué van a hacer? Van a ser así en este estilo, miren. On the day of the dead, dice. En el día de muertos. Aquí viene día de muertos. Luego dice Araceli. Todo esto es común a todas las frases que estén aquí. O sea, todas las que, esta por ejemplo ya viene la primera vez. On the day of the dead, Araceli, y dice put up decorations. Puso decoraciones. Deben de ponerlas en pasado simple estas. Dicho en palabras que se pueden entender aquí, on the day of the dead, Araceli. Hasta aquí
La 2 y la 3 van a ir iguales. Después de eso van a poner estas partes aquí, pero en pasado simple. Las que tengan palomitas son positivas, las que tengan la tache son negativas. Igual aquí. Aquí tenemos una tache, esta negativa, estas dos son positivas. ¿Qué van a hacer con las que dicen Hernán? A partir de la 4, es decir, on Independence Day, Hernán, y luego le ponen, por ejemplo, didn't put up decorations. No puso decoraciones. ¿Por qué didn't? Porque es negativo y es un auxiliar. El auxiliar del negativo, didn't put up decorations. Él no puso decoraciones. Los verbos van a ir en pasado. El put, que es un verbo frasal porque lleva up, put y put, su pasado es put. ¿Por qué van a decir? Así es. El put, su pasado es put. Es como el read. El read, su pasado es read. Pero no son iguales. No, pero se escriben igual. Se pronuncian distinto. Y cuando está escrita no se sabe cuál es uno y cuál es otro hasta que tenemos más contexto de la oración. Casos curiosos. Entonces, si ven que sea negativo, antes de poner la frase o el resto de la oración, le ponen un didn't aquí antes de o antes de este y la oración tal y como está. ¿Por qué? Porque el didn't ya hace automáticamente negativo lo demás. Cuando tenga estas palomitas, por aquí ya sabemos que pot es el verbo en pasado, pero eat está en presente, cámbienlo a pasado, busquen cuál es el verbo eat en pasado. No se los voy a decir porque sería regalar la tarea. Cook igual y watch igual. Hacerlos a pasado y hagan las oraciones. Así de simple y así de sencillo es esa parte, ¿no? Entonces, eso es respecto a la primera página. Esta parte de you and your classmate, de it was different back then, eso no se mortifica mucho por eso. Aquí o hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguna? Puede ser que el que quede otorga, ¿no? Entonces vamos a ir comenzando. Digo, pero vamos a ir continuando. Entonces voy a minimizar esto y vámonos para la página 6. Por cierto, ahorita las voy a pasar al WhatsApp para que las tengan en caso de que todavía no tengan el libro, ¿no? Entonces aquí viene esto de how it used to be, como solía ser. Dice listen and complete the information. Hay una parte de audio que la verdad yo lo siento medio forzado ese audio. ¿Por qué? Porque les da mucha información mezclada con otra que en el caso y están en primer año apenas, digo, pero están en segundo año apenas. Todavía no está para que lleven ese control auditivo todavía sobre eso. Si lo tienen, qué bueno. Pero la verdad a mí se me hace muy complicado para un alumno de segundo grado. Entonces, ¿qué van a hacer sin el audio? El audio no lo necesitamos, la verdad. No sirve absolutamente para nada. En este caso. ¿Qué van a hacer? Dice aquí que completamos la información. Aquí viene, por ejemplo, Día de Muertos, Carnaval, New Year's Eve. Y vienen varias cosas ahí relativas, obviamente, a cómo se originó cada celebración. Aquí ya venía ancestors, sin querer la taché, es en alguno de estos, ¿no? Obviamente. Van a poner las palabras donde correspondan. Por ejemplo, aquí tenemos ancestors, ancestros, tenemos darkness, oscuridad, evil, maldad o maligno o malos, feast, festín, skulls, calaveras y spring, primavera. Spring también puede significar resorte, pero en este contexto no vamos a meter un resorte ahí, ¿verdad? Entonces igual vamos a correr el audio para que les dé una pista en caso de que lo lleguen a entender, ¿no? Está sencillo, pero sí está, lo siento, como hablado muy rápido, sin dar a entender mucha información, pero igual lo vamos a hacer. Si no quieren poner atención al audio o sienten que lo necesitan, pueden simplemente poner las palabras donde corresponde según la celebración a la que corresponden. Por ejemplo, las calaveras no corresponden al carnaval o a lo mejor no corresponden aquí. Yo les pondría en Día de Muertos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las calaveras de azúcar o de lo que sea se comen en los Días de Muertos. Muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos con el audio. Ahí va. Track 3.
In today's quiz show, we're talking about customs, holidays, and celebrations and how they've changed over time. Our categories include Carnival, Day of the Dead, and New Year's Eve. Here is your first clue. Before the Spanish conquest of Mexico, ancient people used to celebrate this holiday in the summer for the entire month of August. When Spanish and Aztec traditions combined, people began to honor their ancestors with offerings and decorated skulls and skeletons. Day of the Dead? That is correct. Here is the next clue. This holiday used to be a festival in ancient Europe. New Year's Eve? Oh, I'm sorry, no. It's Carnival. Okay, next clue. This winter holiday was full of traditions to protect people from evil spirits at the darkest time of the year. New Year's Eve! That is correct. In early spring, people had a feast. They ate all their food before it began to decompose in warmer temperatures. Carnival! Yes, you are correct. Muy bien, ¿no? En caso de que necesiten repetición, está en la clase grabada, pueden volver a repetir. Está medio largo el audio y la información tienen que ponerle mucha, pero mucha atención para alcanzar a captar las palabras. Está como que muy compacta. Igual les puede ayudar para distinguir en dónde va una y dónde va otra, ¿no? Así de simple y así de sencillo está esa parte. Y vámonos a lo último que tenemos aquí. Esto de we used to do it when. Solíamos hacerlo cuando. Y dice complete the expressions. Completa las expresiones. Then discuss why, when do you do these customs. ¿Cuándo sueles hacer estas tradiciones? Entonces aquí vienen varios verbos, ¿no? Put up, ¿qué es? Put up es colocar o poner. Son verbos frasales, miren. Todos estos son verbos frasales. ¿Qué es eso de frasal? ¿Qué es un verbo frasal, profe? Van a decir. El verbo frasal, ahí les va, es un verbo acompañado por una palabra auxiliar que por lo general indica dirección o indica otra cosa, ¿no? Por lo general son up, down, off, on, out, in, over, etc. O sea, tienen una palabra que suele ser un indicador de lugar más el verbo. Esos son los verbos frasales. Un verbo frasal más un indicador de lugar. Y no significa, por ejemplo, put up, poner arriba, no se traducen literal. Stay up, mantenerse arriba, no, ¿verdad? Wake up, despertarse arriba. Blow up, volar arriba. Creo que no, ¿verdad? Suelen tener significados distintos. Se agarran las dos palabras y como tal tienen un significado único. Por ejemplo, put up es colocar o poner. Stay up es quedarse despierto o mantenerse despierto. Wake up, despertarse. Blow up, soplar. Set off. Set off es tronar o disparar. Y blow out, soplar, pero en este caso de soplarle así a las velas, ¿no? Porque hay blow up de agarrar e inflar algo, ¿no? Eso es el up. Fíjense, el blow up, ambas son soplar, pero una es para inflar y otra es para, algo así que soplar literalmente de apagar, ¿no? Entonces, aquí ven las palabras, simplemente pónganlas, están muy fáciles. Balloons, globos, candles, velas, early, temprano, fireworks, fuegos artificiales o cohetes, late, tarde, y lights, luces. Así de ultra, super, mega, requete, recontra fácil está contestar esta parte de aquí, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario o algún, algo que deseen agregar antes de dar por terminada la lección del día de hoy? Nada. Bueno, entonces si no hay nada más que agregar, se sobreentiende que pues todo se está entendiendo, valga la redundancia. Entonces, siendo las 10:22 de la mañana del día 28 de septiembre de 2021, sea por concluida la sesión del día de hoy. Recuerden entrar su tarea a más tardar el día viernes a medianoche y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día.